continuidad del día de hoy, concurrir al acto de la Cámpora, que bueno, si bien pienso que tenemos como déficit de organización, porque hubiera estado bueno que hubiéramos podido, bueno, quizás como cualquier otro acto, ¿no? Digo, yo particularmente porque tengo muy puesta mi deseo, mi apuesta de confluir con los compañeros de la Cámpora, porque creo que es la fuerza, digamos, en la cual este gobierno, Néstor y Cristina, han apostado a todas las organizaciones sociales y a todos los movimientos y les han dado apoyo, pero esta es una construcción propia de Cristina. Entonces, hoy va a estar a las 4 de la tarde el acto y bueno. Quiero empezar contando un hecho que posiblemente salga en página 12 solamente, o chiquito en otros lados, y que no se lo va a hacer, que es contar un acto de política de Estado que va a ser público el miércoles y que proviene del Ministerio de Educación. Y que es la siguiente. Ustedes saben que una de las medidas de mayor impacto que tuvo la política educativa de este gobierno fue, por supuesto, la Ley Nacional de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo, la recuperación de las escuelas técnicas. Fíjense porque, como bien decía Horacio, ¿no? Ayer toda la derecha saltó contra esta cosa que será buena o mala, discutible. A mí me parece muy interesante lo que planteó Horacio, pero digamos las medidas profundísimas que se vienen haciendo en el terreno educativo, como por ejemplo lo que fue la recuperación del ahogo, de la destrucción total y absoluta de las escuelas técnicas. Que esa construcción no haya sido, esa reparación no haya sido total, también estoy de acuerdo. Pero bueno, lo que va a ocurrir el miércoles es que se va a hacer pública, se presenta una colección que el Ministerio de Educación larga para todas las escuelas secundarias del país, una colección de poesía que se llama Juan Gelman. No es que va a comprar algunos libros de poesía en todas las colecciones de literatura que se vienen comprando y que son muchas y que, bueno, como ustedes saben, a veces algunas han tomado estado público porque se tomó algún libro donde había a lo mejor alguna frase que algún señor, no sé, de la comunidad cristiana retrógrada le parecía fuera de lugar. Es muy significativo esto porque digo, en un país donde estamos discutiendo todo el tiempo y donde verdaderamente nuestras ambiciones, nuestros deseos, lo que nos causa hacer política, no es solamente la distribución del ingreso, sino que es que la verdad, qué sé yo, que los pibes lean, que cada vez tengan más capacidades y posibilidades de elegir y de ser sujetos autónomos. En un momento donde, por supuesto, también está en discusión la cuestión de la lectura, porque está en cuestión permanentemente. Digo, es un absurdo suponer que antes, porque no había tecnología, se leía más y ahora se lee menos, ¿no es cierto? Pero quiero decir, el mismo gobierno, como una especie de símbolo fuerte de la apuesta fenomenal que significa la política de este gobierno. Y lo que significa, lo que yo llamaría lo que no es ni el geopolítico ni el pedagógico, que es el discurso político, que es para mí la característica principal del kirchnerismo. El discurso político, que es un discurso en acto, que puede presentar incoherencias, puede no tener discursos abarcativos, absolutos, que fijen una doctrina nueva, pero que yo creo que en acto permanentemente, yo creo que el discurso político del kirchnerismo cuestiona al capitalismo, lo cuestiona fuertemente en hechos. Bueno, esta es una colección, digo, la misma política, el mismo gobierno, la misma política que democratiza, ¿no? Y entrega a todos los chicos de todas las escuelas secundarias las netbooks, y que sabemos que el impacto de esas netbooks es muy diferente, a lo mejor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque aunque haya condiciones humildes en todos lados, bueno, el acceso a los medios, la cultura, etcétera, es diferente. En Santiago del Estero, lo que son los pueblitos, en las escuelas agrarias, etcétera, la misma política que hace eso, entrega, hace esta colección, que son 80 autores de Argentina, Latinoamérica y del mundo. Por supuesto, la colección, como ahora existe una colección, se va a poder decir que faltan autores. Digo, cuando no hay, no se puede decir que no falta, se dice que falta, se dice que no hay. Bueno, faltarán autores, será perfectible. La colección se llama Juan Gelman y se van a entregar 12.000 colecciones en todo el país. Digo porque esto es un hecho
hablando de la palabra, uno podría decir, pero ¿cómo? Si hay dificultades de la lectura, los pedagogos los técnicos debieran reunirse y ver cómo se hace para leer un poco más. Hay libros de poesía de los que forman parte de esa colección. Está Spumber, por ejemplo, está un libro de Spumber, están la obra completa de la selección de obras de Heldan. Muchos de estos libros, bueno, uno podría decir desde el punto de vista de la comprensión, de la pedagogía, de las típicas evaluaciones que se hacen en la escuela sobre análisis de comprensión de texto, a lo mejor no den resultados, si la cosa pasa por medir resultados, por evaluar calidades con pruebas que miden, nos desconcierta. Pero fíjense lo increíble que es esta apuesta a la palabra, que yo creo que está en todo el proyecto político, y en la apuesta a la palabra, al poder transformador de la palabra. Porque entregar a todas las escuelas secundarias una colección de poesía, sabemos que la poesía se lee menos que otras cosas. Digo, es una fenomenal apuesta. Y esto es lo que me parece de extraordinario que tiene esta política, que tiene el kirchnerismo. Contradictorio con otra cosa que ocurre y que rescato de lo que decía acá hoy, digamos, que me parece interesantísimo y me parece muy importante y me parecería bueno que estuviera en el documento, sobre su crítica a la política, a los estándares de calidad. Digamos, no es lo mismo, algo que todavía no hemos rebatido, expulsado hasta del vocabulario, porque la calidad en el terreno de lo humano, de la educación, cuando se habla de que logramos la inclusión, por ejemplo, pero no tenemos, ahora necesitamos calidad. Ese binarismo entre inclusión y calidad, que no va referido, un auto tiene que tener control de calidad porque no puede chocar un auto cuando sale del taller. Pero hablar de inclusión por un lado y de calidad por el otro, respecto a la justicia social, a la educación, es absolutamente complicado y tramposo, porque sería suponer que hay una inclusión que sería sin calidad, o sea, que incluimos tipo, no sé, albergamos en un galpón. Uno podría decir, se podría pensar, vacunamos, pero ahora vamos por la calidad. Podría haber primero salud inclusiva y después calidad de salud, primero damos vacunas más. Entonces, en la educación, esa pelea simbólica también es una, que yo creo que en eso sí tenemos un déficit, en aceptar que nos digan, que diga el otro, en este caso digo los medios, o que digan los que elaboran las pruebas PISA, que Argentina, yo no digo que estamos en el punto máximo, pero tenemos que negarnos sistemáticamente a usar los instrumentos de medición, ¿no?, que genera el otro, y que genera ese otro que no es el de la patria, es el otro, sino ese otro que es los que no votaron en la ONU, ¿no es cierto?, la propuesta argentina. Entonces, yo digo que hay discusión yo digo que la paradoja y lo interesante justamente de este discurso político, que creo que sí cuestiona el capitalismo, aunque paradojalmente, y por ahí me gustaría más que no se dijera, pero se hable de capitalismo bueno. Yo no creo que Cristina, como lo está haciendo últimamente, que creo que en la Cena de la Industria, que es un discurso extraordinario, imperdible, habla de Henry Ford. Yo no creo que Cristina crea realmente que la reedición de un Henry Ford, un Fordismo en el mundo y a nivel internacional sea posible, porque del capitalismo conoce. Pero yo creo que tenemos que tener esa dimensión de que ese discurso político, cuando en la Cena de la Industria anuncia, por ejemplo, estos mismos industriales que ya están unidos todos, muy homogéneos, y reclamando por la cuestión del dólar, por la cuestión de las importaciones, son los que están de acuerdo con que haya restricción de importaciones en aquella materia que les compete, pero están en contra de la restricción de la importación, a la restricción de las importaciones en general, y quieren la libertad de mercado total y absoluta, pero están en contra de las importaciones en aquellos terrenos que les serían competitivos para ellos. Entonces, esto lo denuncia, y lo denuncia con una política que hasta si se quiere puede sostener estas incoherencias. Quiero decir, la discusión que plantea la Argentina, a mí me parece que el mundo está hoy discutido, pensado, es posible de ser pensado en la Argentina a un nivel, si se quiere, más popular, por esta política también. Aquella declaración que decía, ¿cómo es posible que
respecto de Crimea y Rusia tengamos una postura, una votación, y respecto de Malvinas otras, denuncia en acto es tan urticaria, es decir, es tan poco, es una política que tiene cero de esta hipocresía en que muchas veces los discursos políticos han quedado vaciados, por eso han quedado desprestigiados. En ese sentido me parece que hay un enaltecimiento del discurso político, al punto tal, y considero, como dijo Guille y como dijo Horacio, que la palabra no pasa así nomás. Por eso, la palabra de Bernie no puede pasar así nomás. En cualquier otro gobierno podría ser un contrasentido, una contradicción interna. En este proyecto, en este gobierno, en este discurso, como la palabra importa, la palabra transforma y la palabra es acto, palabras de ese tipo no pueden pasar.